La naturaleza ha dado forma a nuestro planeta. Montaje rápido, olas de tsunami, volcanes en erupción, ciudades inundadas, incendios forestales. Texto: 15 desastres cambiaron el mundo, historias reales. Es algo que vemos todos los días en las montañas, los ríos y los océanos. Pero en algunos momentos, su fuerza ha sido tan grande que cambió la vida de millones de personas en cuestión de horas. No estamos hablando de una película, sino de eventos reales que alteraron el curso de la historia. Ciudades enteras desaparecieron bajo el lodo. Olas gigantescas borraron costas del mapa. Terremotos sacudieron los cimientos de naciones completas. Estos no son solo titulares de noticias, son momentos que definieron a generaciones enteras y nos obligaron a repensar nuestra relación con el planeta. Imaginen esto. Durante semanas llueve sin parar. No es una lluvia normal, es un diluvio bíblico que satura las montañas costeras. La gente en Vargas seguía con su vida, acostumbrada a las lluvias tropicales, pero nadie estaba preparado. En diciembre de 1999, la tierra simplemente cedió. Montañas enteras se deslizaron hacia el mar, arrastrando todo a su paso. No era solo agua, era un río monstruoso de lodo, rocas gigantescas y escombros. Se movía con fuerza imparable, como si la montaña se derritiera sobre las ciudades. Caraballeda, Macuto, lugares antes llenos de vida, hoteles, hogares, fueron literalmente sepultadas. Ahora vamos a Europa, a un desastre silencioso y mortal. En el verano de 2003, una ola de calor sin precedentes se apoderó del continente. No era el típico calor de verano. Las temperaturas se mantuvieron por encima de 40 degrees Celsius, 104 degrees, durante semanas. En ciudades como París no estaban preparadas para ese calor. El asfalto parecía derretirse y el aire acondicionado era un lujo. La gente buscaba refugio, pero el calor fue implacable de día y de noche. Las noches no daban respiro. Mostró que incluso los países desarrollados son vulnerables. Los más afectados, los ancianos, especialmente los que vivían solos en apartamentos sin ventilación. Los servicios de emergencia quedaron desbordados. Las morgues en Francia se llenaron y usaron camiones refrigerados. Fue algo nunca visto. La crisis dejó al descubierto fallas en los sistemas de salud pública y en las redes de apoyo social. Muchas personas mayores murieron en soledad, sin que nadie notara durante días. En total, se estima que más de 70,000 personas murieron en Europa. Fue una llamada de atención. La ola de calor obligó a gobiernos a tomar en serio el cambio climático y a crear planes de emergencia para olas de calor, sistemas de alerta temprana y refugios climáticos públicos. Nos enseñó que un desastre no siempre es un terremoto o un tsunami. A veces el enemigo es invisible, silencioso y está en el aire. Mostró que infraestructura y planificación social son tan importantes como los diques y las barreras antisísmicas. A diferencia de un evento que dura horas o días, imaginen un desastre que se extiende por más de una década. Eso fue lo que ocurrió en la región del Sahel, una franja de tierra en África justo al sur del Sahara. Desde finales de los años 60 hasta bien entrados los 80, las lluvias simplemente dejaron de caer. Lo que antes eran tierras de pastoreo y tierras de cultivos, se convirtieron en un paisaje polvoriento y agrietado. Los ríos se secaron, los pozos se vaciaron, y la tierra se volvió incapaz de producir alimentos. Al no haber lluvia, los cultivos morían, y el ganado perecía de sed y hambre. Esto condujo a una hambruna masiva en Etiopía, en Chad, en Níger y en Malí. Familias enteras se vieron obligadas a quedarse y morir de hambre, o abandonar sus hogares y caminar cientos de kilómetros en busca de agua y comida. Esto provocó una de las mayores migraciones forzadas de la historia moderna, con millones de personas desplazadas. La sequía del Sahel dejó cicatrices que perduran hasta hoy. Cambió la demografía de la región, intensificó conflictos por los escasos recursos y dejó a millones de personas en una situación de pobreza extrema.
el mundo vio por primera vez imágenes impactantes de niños desnutridos, que se convirtieron en símbolo de la hambruna y motivaron una respuesta humanitaria global, como los conciertos de Live Aid. Este desastre nos enseñó sobre la fragilidad de los ecosistemas y cómo el cambio climático, incluso antes de ser un tema global, ya estaba alterando la vida de millones. California, el estado dorado, es famoso por sus playas y su glamour, pero también se ha convertido en sinónimo de otra cosa: incendios forestales masivos. Este no es un solo desastre, sino una crisis continua que empeora cada año. Imaginen vivir con un miedo constante durante meses, sabiendo que una sola chispa puede desatar un infierno, un rayo, una línea eléctrica caída que devora miles de hectáreas en horas. La combinación de sequías prolongadas, vegetación seca como la pólvora, y los fuertes vientos de Santa Ana crea condiciones para un fuego que se propaga a velocidad aterradora. Lo que hace que esto sea tan devastador es la expansión urbana. Casas en la interfaz urbano-forestal, justo en el borde de las zonas salvajes. Paradise, 2018. Un pueblo casi borrado en una mañana. Miles perdieron sus hogares, sus recuerdos, todo lo que poseían, evacuando con minutos de antelación. El impacto va más allá de las casas quemadas. Mega incendios destruyen infraestructura crítica, líneas eléctricas, líneas de comunicación, dejando a millones sin servicios durante semanas. El humo tóxico viaja cientos de kilómetros, afecta la calidad del aire y causa problemas de salud a largo plazo. Estos incendios muestran cómo nuestras acciones, el cambio climático y la forma en que desarrollamos nuestras ciudades amplifican el poder destructivo de la naturaleza, convirtiendo un fenómeno natural en una catástrofe recurrente. Si los incendios de California son aterradores, lo que sucedió en Australia entre 2019 y 2020, conocido como el Verano Negro, fue de una escala apocalíptica. Incendios tan grandes que generaron sus propios sistemas climáticos, creando tormentas de fuego y lanzando brasas a kilómetros. El humo cubrió gran parte del sureste de Australia, envolviendo ciudades como Sydney y Melbourne en una neblina tóxica durante semanas. El cielo se volvió de un naranja intenso, y la gente tuvo que usar máscaras para simplemente poder respirar al aire libre. A diferencia de otros incendios, estos llegaron a las afueras de las principales ciudades, forzando evacuaciones masivas. Comunidades costeras quedaron atrapadas, con fuego por un lado y el océano por el otro. La Armada australiana rescató a miles desde las playas. El impacto más desgarrador fue sobre la vida silvestre. Se estima que casi 3.000 millones de animales, incluyendo koalas, canguros y otras especies únicas, murieron o fueron desplazados. Ecosistemas enteros fueron incinerados, llevando a varias especies al borde de la extinción. Fue una catástrofe ecológica de proporciones globales, y una prueba brutal de cómo el cambio climático eleva los extremos y amenaza la biodiversidad del planeta. En 2010, Pakistán experimentó un desastre de proporciones bíblicas. No fue una inundación repentina, sino un evento que se desarrolló lentamente y se prolongó durante meses. Lluvias monzónicas inusualmente intensas en el norte del país hicieron que el río Indo y sus afluentes se desbordaran. Imaginen un río que se expande hasta convertirse en un mar interior que avanza lentamente, tragándose todo a su paso. En su punto máximo, casi una quinta parte del territorio estaba bajo el agua, un área equivalente al tamaño de Inglaterra. Este desastre fue una catástrofe humanitaria y económica. Las inundaciones destruyeron más de 1 millón de hogares, pero el impacto más devastador fue en la agricultura. Pakistán depende de la agricultura como columna vertebral de su economía y sustento de millones de familias. Las aguas destruyeron millones de hectáreas de cultivos de algodón, trigo y caña de azúcar, aniquilando la cosecha de todo un año. Además, se perdieron millones de cabezas de ganado. La infraestructura quedó destrozada. Puentes, carreteras y escuelas fueron arrasados, aislando comunidades y dificultando enormemente la llegada de ayuda. Más de 20 millones de personas
se vieron afectadas directamente. Perdieron sus hogares, sus trabajos y su única fuente de ingresos. Las inundaciones de 2010 en Pakistán muestran cómo un solo evento puede paralizar la economía y empujar a millones a la pobreza, con secuelas que tardan años, si no décadas, en superarse. Ahora viajaremos atrás en el tiempo, a 1931, para hablar del que es considerado el desastre natural más mortífero del siglo XX y posiblemente de toda la historia registrada. Después de una larga sequía, China fue azotada por una serie de ciclones y lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento simultáneo de sus tres ríos más importantes, el Yangtze, el Amarillo y el Huai. No fue una simple inundación, fue el colapso de todo el sistema fluvial de la nación más poblada del mundo en ese momento. La escala es, casi inimaginable. El agua cubrió un área del tamaño de España, afectando directamente a más de 50 millones de personas. Ciudades enteras, como Wuhan y la entonces capital, Nankín, quedaron sumergidas durante meses. Pero la muerte no solo llegó por ahogamiento. La verdadera catástrofe vino después. Las inundaciones destruyeron la totalidad de las cosechas de arroz y trigo, lo que provocó una hambruna de proporciones épicas. Sin comida y con el agua estancada por todas partes, el cólera y el tifus se propagaron como la pólvora. Las cifras de muertos son asombrosas y varían enormemente, pero las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de miles, mientras que las más altas llegan hasta los 4 millones de personas. Este evento no solo fue una tragedia humana, sino que también tuvo profundas consecuencias políticas. La incapacidad del gobierno nacionalista para gestionar la crisis erosionó la confianza del pueblo y contribuyó al caos que finalmente llevaría a la guerra civil y al ascenso del comunismo. En una era previa a la ayuda global, la naturaleza pudo cambiar el curso político de una nación. En septiembre de 2017, Puerto Rico fue impactado por el huracán más fuerte en casi 90 años, el huracán María. Fue una tormenta monstruosa de categoría 4, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. No fue un golpe de refilón, fue un impacto directo y brutal que sometió a toda la población durante horas. El viento era tan fuerte que arrancaba techos, derribaba edificios, despojaba a los árboles de todas sus hojas, dejando un paisaje que parecía haber sido bombardeado. Pero la destrucción más catastrófica y duradera fue el colapso total de la red eléctrica. El 100% de Puerto Rico se quedó sin electricidad, no por horas o días, sino por meses. Esto desencadenó una crisis humanitaria en cascada. Sin agua potable, hospitales sin funcionar, comunicaciones colapsadas y medicinas sin refrigeración. Zonas rurales quedaron aisladas. Inicialmente se reportaron 64 muertes, pero estudios posteriores revelaron casi 3.000, principalmente por falta de servicios básicos. Fue una tragedia que se desarrolló lentamente en la oscuridad. En 2005, el mundo vio cómo Nueva Orleans se hundía bajo el agua. Katrina no fue el huracán más fuerte, pero se convirtió en uno de los peores desastres por una falla catastrófica de ingeniería. Gran parte de la ciudad está bajo el nivel del mar, protegida por diques y muros de contención que fallaron en más de 50 puntos, dejando entrar aguas del lago Pontchartrain y del Golfo. El 80% de Nueva Orleans quedó bajo el agua. Miles quedaron atrapados en áticos y techos. El Superdome se convirtió en símbolo del caos, hacinamiento, sin comida, agua ni servicios básicos. Expuestas las divisiones raciales y de clase. Respuesta gubernamental criticada. Más de 1 millón desplazados. La ciudad cambió para siempre. Este es uno de los desastres más trágicos porque fue anticipado por la ciencia, pero las advertencias fueron ignoradas. En noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz tuvo una erupción relativamente pequeña. El calor derritió parte del glaciar, creando mucha agua. Esa agua se mezcló con ceniza, tierra y rocas formando lahares,
avalanchas de lodo con la consistencia del concreto húmedo, bajando a 60 km/h por los cauces. Los científicos habían mapeado el peligro y señalaban a Armero, pero fallas de comunicación e indecisión impidieron la evacuación. Esa noche, mientras la mayoría dormía, una ola de lodo de hasta 40 metros barrió la ciudad. Armero fue borrada en minutos. Más de 23.000 personas murieron. El mundo vio la desgarradora historia de Omaira Sánchez, atrapada durante 3 días. La tragedia exigió escuchar a la ciencia y sistemas eficaces de alerta y evacuación. Ahora vamos a hacer un viaje de casi 2000 años. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción de forma violenta y explosiva. Durante horas, lanzó ceniza, piedra pómez y gas a más de 30 kilómetros de altura. Al principio, la gente no comprendía el peligro, pero pronto una lluvia mortal cayó sobre Pompeya. Lo más mortífero fueron los flujos piroclásticos, que bajan a cientos de kilómetros por hora y hasta 700 de Gomerisco, incinerando todo. Herculano y luego Pompeya quedaron sepultadas. Al excavar, se hallaron huecos de cuerpos rellenados con yeso, capturando los últimos momentos. Pompeya es un recordatorio eterno de la vulnerabilidad humana. El 11 de marzo de 2011 Japón, uno de los países mejor preparados del mundo para los terremotos, fue sacudido por el sismo más potente de su historia. Un terremoto de magnitud 9,0, con epicentro en el Océano Pacífico, generó un tsunami masivo. Olas de hasta 40 metros, equivalentes a un edificio de 12 pisos, avanzaron hacia la costa a la velocidad de un avión. A pesar de alertas y muros marinos, la escala fue abrumadora. Las olas sobrepasaron defensas y se adentraron hasta 10 kilómetros. Vimos en vivo una pared de agua negra con escombros, autos y barcos arrasando Tohoku. El tsunami inundó Fukushima Daiichi, provocó el fallo de refrigeración y la fusión de 3 reactores, el peor accidente desde Chernóbil, liberando radiación y forzando a cientos de miles a evacuar. Aún así, la calma, la organización y la solidaridad se convirtieron en un modelo de resiliencia para el mundo. El día después de Navidad de 2004, ocurrió un megaterremoto de magnitud 9.1 cerca de Sumatra, uno de los más fuertes jamás registrados. Liberó energía equivalente a miles de bombas atómicas y literalmente hizo vibrar el planeta. Lo letal fue el tsunami, en una cuenca sin sistema de alerta. Las olas viajaron silenciosas y golpearon 14 países. Aceh fue devastada con olas de más de 30 metros. Tailandia, Sri Lanka, India y hasta África fueron alcanzados. Casi 230.000 personas perdieron la vida. El mundo respondió con ayuda sin precedentes y se creó un sistema de alerta para el Índico. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental. Aunque la magnitud no fue de las mayores, su impacto fue catastrófico. Epicentro cercano a una ciudad densa y con pocas normas antisísmicas. En menos de un minuto, cientos de miles de edificios colapsaron. Hospitales, escuelas, iglesias, el Palacio Nacional. Todo cedió, atrapando a decenas de miles. Puerto, aeropuerto y carreteras quedaron inservibles, dificultando la ayuda. La devastación fue total. Se estima que más de 220.000 personas murieron y más de 1.500.000 quedaron sin hogar, viviendo en campamentos por años. El sismo decapitó instituciones, mostrando cómo la pobreza y la falta de infraestructura multiplican el impacto, convirtiendo un evento geológico en crisis humanitaria. Y llegamos al número 1. 22 de mayo de 1960, Chile. Conocido como el Gran Terremoto de Chile, Terremoto de Valdivia. Alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, miles de veces más fuerte que la bomba de Hiroshima, y sacudió el sur de Chile durante aproximadamente 10 minutos. La tierra se abría, los edificios se derrumbaban, el paisaje se alteró, el suelo se hundió e inundó barrios.
15 minutos después, un tsunami de hasta 25 metros arrasó la costa y cruzó el Pacífico, golpeando Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos. Hemos recorrido 15 eventos que nos muestran el inmenso poder de nuestro planeta. Desde el lodo que sepultó a Armero, hasta el terremoto que hizo temblar al mundo entero desde Chile. Pero estos desastres no son solo cifras o fechas. Son historias reales de personas, familias, ciudades enteras. Son historias de pérdida, de miedo, pero también de increíble coraje y solidaridad. Entenderlos no es para asustarnos, sino para valorar la prevención, la educación y la importancia de ayudarnos los unos a los otros cuando la naturaleza muestra su cara más dura. Cada una de estas tragedias nos dejó una lección. Armero nos enseñó a escuchar a la ciencia. Katrina nos mostró las consecuencias de la desigualdad social. El tsunami del Índico nos impulsó a crear sistemas de alerta globales. Japón nos demostró el poder de la preparación y la resiliencia comunitaria. Aprender de estos eventos es el mayor homenaje a las víctimas. Es nuestra responsabilidad tomar estas lecciones para construir un mundo más seguro, más preparado, más solidario para las futuras generaciones. Si te interesa aprender sobre el mundo a través de hechos reales explicados con respeto, suscríbete y mira los otros videos del canal. Aquí no solo repasamos eventos, sino que tratamos de entenderlos para comprender mejor nuestro presente y prepararnos para el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de la historia y la fuerza de la naturaleza. Cada video es una oportunidad para aprender juntos. Bueno, nos vemos en el próximo.